¿Qué tal amigos? Soy Julio López y esto es Marquesina 22. Como siempre me encuentro muy bien acompañado por mis queridos amigos. Jesús Chavarría, ¿cómo estás? Bien, contento. Vamos a hablar de cine y es más que suficiente para poder estarlo. Y el buen Gerardo Gil, en esta Encantado. Semana Santa. En esta Semana Santa, pues muy contento porque es un buen pretexto para hablar de películas, pues que la gente puede acudir a verlas en estos días que están como más relajados, ¿no? Pues sí, que además el fin de semana se larga un poco y hay una propuesta bien interesante de cine animado, mi querido Jesús. Sí, yo creo que de hecho sería la película indispensable para este fin Para de este semana. fin de semana vamos a ver de qué se trata y ahorita regresamos. Soy un príncipe antes de que tú nacieras. ¿Sabes cómo se siente eso? No, señor. ¡Oh, qué rico! Nominada en la pasada entrega de los premios Oscar, Mirai es una película animada que gira en torno a los lazos familiares. Acompañaremos a Kun a un viaje a través de su presente y pasado para conocer a sus parientes en diferentes épocas, incluida a su pequeña hermana Mirai. Mira el horizonte. ¿Lo ves? Pobrecita. Muchas gracias, hermanito. Ya no te veré. Mirai, mi pequeña hermana. ¿Y también? Bueno, desde hace varios meses atrás tú conoces esta película. Un poco, gracias a que anduviste por ahí moviéndola, llegó al Festival Internacional de Cine de Guadalajara, donde se llevó el reconocimiento a la mejor película animada, la mejor película animada. en esta nueva categoría que se acaba de abrir. Y bueno, ahora llega a la cartelera comercial, creo que solo a través de Cinépolis, ¿no? Sí, a través de Cinépolis. Fíjate que sí yo tuve oportunidad de verla ya hace bastante tiempo y tuve la suerte de colaborar para que la película fuera incluida en lo que fue el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Yo tuve oportunidad de platicar con la directora, ¿no? Con Estrella Raiza, que acaba de Estrella. ser su cumpleaños, te Hay que mandamos mandarle saludos. Ah. Platicar para ver si estaba interesada en esto y ya hicimos por ahí el contacto para que la película estuviera allá. Que hay que señalar que ganó el premio a Mejor Película Animada compitiendo con producciones de alto nivel. O sea, yo creo que de lo mejor que tuvo este pasado Festival de Cine de Guadalajara fue inaugurar esta sección con películas como, ya lo habíamos mencionado, como la de Buñuel en el laberinto de las tortugas, ¿no? Que eso es indispensable de revisión para cualquiera que se precie de ser cinéfilo de entrada. Esta película que está ahorita de Kapushkin en la muestra también competía allá, que es la de Un día más con vida. Y también la de Black is Velvet, que es una película vasca, ¿no? Que por cierto, esta y la de Buñuel están basadas en dos novelas gráficas, lo cual es para tomarse en cuenta, que a final de cuentas no son más que cómics para adultos. Y ahí estuvo compitiendo Mirai, se llevó el premio, además de que estuvo nominada al Oscar, y se llevó el premio a Mejor Animación en los premios de la Academia Japonesa. Esta película la trae Konichiwa, que son los que se dedican a distribuir anime en nuestro país, pero su distribución es a través de Cinépolis, por eso es que solo se puede encontrar ahí. En esta cadena. En esta cadena, digo, a final de cuentas, bueno, es suficiente, hay mucha oportunidad de ir a verla, ¿no? Les da para muchas opciones. Y yo creo que es una película, sobre todo porque nuevamente nos vuelve a mostrar los alcances que tiene el anime, más allá de donde se le suele encasillar. Yo creo que esta película tienen que revisarla no solo los fans de la animación o del anime, sino el público en general, porque te plantea de alguna manera una nueva forma de entender los roles familiares, ¿no? Que de pronto te des cuenta que los papás no solamente son papás, sino son personas que han pasado por momentos que te pueden servir para ir formando tu personalidad. De alguna manera redescubrir la relación que puedes establecer en este caso con tu hermana, conociéndola en distintas de sus etapas, hasta la importancia de decir qué es eso, qué es ser una hermana, ¿no? Es un costumbrismo lleno de cuestiones insólitas, ¿no? Que trastocan lo que aparentemente es la cotidianeidad. Son situaciones muy simples a través de los que parte. La película, quizás a diferencia de otros cineastas a los que se le podría hacer referencia como Hayao Miyazaki, por ejemplo, esta sí se enfoca muchísimo en la cuestión familiar. Siempre tiene por ahí insertados algunas alegorías, pero sobre todo además tiene unos juegos de tiempo que son los que permiten confrontar los verdaderos sentimientos,
sentimientos, cómo se establecen estas empatías con quienes habrás de vivir gran parte de tu vida y descubrir cómo han ido superando sus propios miedos para darte lo que tú necesitas tener, en este caso un niño pequeño, a la hora que ve que se va a replantear su vida con el nacimiento de su pequeña hermana. Es una película maravillosa en prácticamente todos los sentidos, ¿no? Bueno, ahí están los temas familiares nuevamente en el cine japonés, ya lo hemos había hablado también en otras películas como De tal padre, tal hijo, ¿no? Claro. Acaba de estar otra película que se llamaba Un asunto de familia, que también es de un gran director, pero bueno, son algunas de las opciones que hay en la cartelera porque hay todavía más. Hay un pintor muy famoso que parte de su vida es llevada a la pantalla grande. Supplice, toutes ces couleurs vivaces. Désolé, personne n'en veut. Faut y aller là, faut se tirer d'ici. Y a plus un visage, y a plus un paysage qui mérite d'être peint ici. Pourquoi partir maintenant? Parce que j'étouffe. En 1891, el pintor Paul Gauguin busca nuevas motivaciones y escenarios para su pintura. Su idea es alejarse de los códigos morales, políticos y estéticos de la Europa civilizada, por lo que se exilia en Tahití. Je peins, je dessine toute la journée. Je me suis jamais senti aussi aiguisé. Bueno, pues ahí lo tienen. Esta película se presentó ya hace algunos meses como parte del Tour de Cine francés Sí, ¿cómo no? y ahora llega, pues digamos, a su corrida comercial. Sí, así es. Fíjate que tiene muchas cosas interesantes la película. En primer lugar, a mí lo que me queda claro es que a nivel de género la película es lo que se conoce como una Robinsonada. Es decir, dentro del género literario, la Robinsonada tenía que ver con seguir la trayectoria, sobre todo interna y narrativa, de Robinson Crusoe. Claro. Defoe deja establecido todo el desarrollo de un personaje para el género literario. Y el cine en algún momento determinado también ha tomado este tipo de personajes. Pero cuando yo comento que es una Robinsonada, lo es en sentido inverso. Y eso resulta muy interesante. ¿Por qué? Porque el personaje de Gauguin, a diferencia de todos estos personajes muy del estilo de Robinson Crusoe, no va a conquistar. Todo lo contrario, él es conquistado y a través de esa conquista puede desarrollar un momento muy importante de su arte y de su propia historia. Por otro lado, también es muy claro que la película, por medio de la imagen, por medio de un sentido visual poético, está transmitiendo este desarrollo que tiene el personaje, este avance interno que tiene el personaje. Hay algo también muy interesante con relación a la película y es que este momento en la vida de Gauguin es fundamental no solo para su desarrollo artístico, sino para un momento específico del arte en general. Pero es una cuestión incluso de psicología que retrata muy bien la película, porque con muchos silencios el personaje va entendiendo hacia dónde tiene que ir dirigido su arte. En ese sentido la película es muy sutil. Le debe mucho a la literatura, en este sentido interno la película, a través de la parte visual, porque a mí también me recordaba esta famosísima novela del Paraíso en la otra esquina de Mario Vargas Llosa, en la que en un capítulo va contando también este encuentro de Gauguin con el origen, con ciertos aspectos que igual una persona como él podría no conocer o que le son ajenos. Hay una parte al principio de la película muy interesante en la que él les está diciendo a sus colegas, aquí ya no hay nada que hacer, aquí ya todo está desgastado. Y eso también incluso tiene que ver con un discurso político. Se está hablando de ese mismo desgaste, que una sociedad que lo va arrastrando a él, que pertenece a otro mundo, que pertenece a otra esfera, él se da cuenta que ya no pertenece. La verdad es que la película a mí me dejó un muy buen sabor de boca. Me parece sutilmente poética. Estamos hablando incluso, como todo buen artista, de una suerte de outsider. Y yo me quedo un poco con esta cuestión de que sí es una suerte de Robinson Crusoe, pero en sentido inverso, porque él es conquistado. Pero la película, fíjate que no es paternalista en ese sentido. Sí, es muy introspectiva, eso sí. No, pero elude este discurso del paternalismo en el tono de dejar como de manera exagerada qué es lo que lo va a conquistar a él. O sea, en algún tipo de películas esto puede parecer demasiado remarcado y aquí no sucede eso. Aquí todo se da con mucha sutileza. Pues sensacional. Esta es otra de las opciones, como también hay otras para un público muy, pero muy diferente. Vamos a ver de qué se trata. Cindy. He's been underwater for more than 15 minutes. It's gonna be a recovery, not a rescue.
La película Un amor inquebrantable está basada en el increíble caso médico de un joven que se ve envuelto en un accidente y luego lucha, contra todo pronóstico, por sobrevivir. El amor de su madre se convierte en un motor de fe. Solo ella cree que su hijo saldrá adelante, y poco a poco, muchas otras personas se convencen de ello. A 14-year-old St. Charles boy who spent 15 minutes trapped underwater is continuing to fight for his life. I don't believe John will survive the night. You don't know my son. He is a fighter. So I need you to be the best for John, and you just let God do the rest. Un amor inquebrantable. Estas son de estas Como películas... la voluntad de los que van a verla. Que nunca se sabe muy bien, ¿no? Cómo están construidas, ¿no? Lo primero que hay que decir es que digamos que en este fin de semana donde no hay películas meramente que tengan que ver con la parte bíblica o que tengan que ver con la pasión de Cristo, pues llega esta película que tiene que ver como con la fe, con la esperanza, con la religión. Y el gran conflicto de esta historia tiene que ver justo con eso, ¿no? Con ese tufo aleccionador, evangelizador que tiene todo el tiempo, ¿no? La historia es muy interesante y si hubieran ido por otro lado, hubiera sido muy entretenida ver este caso clínico de un chico que se cae a un lago congelado, está durante poco más de 10 minutos bajo el agua y después pues está luchando por su vida, ¿no? Aquí el problema es que todavía todo el tiempo vemos ese romanticismo, ¿no? De donde a base de rezos, a base de orar, a base de pedirle a Dios de diferentes maneras, pues tratan de salvar a este joven, ¿no? Que se está debatiendo entre la vida y la muerte, ¿no? Y además lo hacen de una manera, pues, moderna, ¿no? Porque de pronto vemos al pastor que lleva un grupo de rock y entonces convierte, digamos, el atrio de la iglesia en un escenario. Ya me empalagué, nada más sí, de lo que estás contando. No, es una cosa... Sí. A veces es de risa loca, ¿no? Pero también hay que decirlo que hay un público que está ávido de ver este tipo de historias en el cine, ¿no? Es decir, yo sí no dudo que mucha gente se rasgue las vestiduras, llore y salga después de ver esta película y corra a la iglesia, ¿no? Con la fe firme, ¿no? Fervorosa, ¿no? En la taquilla. Pero sí, o sea, definitivamente ya llevan bastante tiempo haciendo este tipo de historias, las hacen bastante bien porque tienen calidad, digamos, técnica, no se les ven, digamos, mucho los hilos. El problema es cuando te empiezan a contar las cosas que tienen que ver con lo milagroso, es decir, con la intervención divina, donde ahí justamente choca con la verosimilitud de las acciones que tienen los personajes y entonces eso se convierte en cualquier otra cosa. Es una película que hay que ver con muchas reservas, ¿no? A lo mejor le va bien, digamos, justamente por estas fechas, pero nada más es eso, ¿no? Es como una 3 mera... minutos bajo el agua la sentiste. La sentí como si estuviera 3 minutos bajo el agua, empezó y dije, chin, esta película va a ser de esas. Y resultó ser de esas. Qué barbaridad. ¿No? Lamentablemente. Así está, ¿no? Me la tuve que echar. Es un poco para que ustedes tomen su decisión después de todo lo que ya les dije. Y ojalá que no la vayan a ver. Lo que sí hay que analizar largo y tendido es un estreno mexicano que se llama El complot mongol de Sebastián Del Amo. Yo debería estar en mi casa con Martita. Ojalá que haya cerrado las cortinas. Esos pinches rusos la han visto más que yo. Solo unos días antes de la visita a México del presidente de los Estados Unidos, Filiberto García, el exrevolucionario mexicano, es reclutado por la policía mexicana para investigar sobre un complot mongol para asesinar al presidente John F. Kennedy. Para quebrarse a los que le caen gordos. Esta investigación está tomando causas que no me satisfacen. ¿Qué le picó a este pinche licenciadito? En México no importan las leyes, importan los cuates que tienes. Cuando necesiten otro muertito, ahí me hablan. Bueno, pues ahí lo tienen, el tercer largometraje de Sebastián Del Amo empezó con una película que se llamaba El Mundo Fantástico de Juan Muy buena, Orol, por cierto, bastante interesante. muy buena. Después vino con otra película que causó mucha controversia, que se llamaba Cantinflas. Y bueno, ahora nos presenta su tercer largometraje, que además también adaptó la novela de Rafael Bernal.
y ahora pues nos presenta este largometraje que tiene entre el elenco pues muy variado, ¿no? Tiene ahí a Damián Alcázar, digamos, en el papel protagónico como Filiberto. Gustavo Sánchez Parra. Gustavo Sánchez Parra, Bárbara Mori, tiene a Javier López Chabelo, Eugenio Derbez, Ari Brickman, también está Roberto por ahí, Sosa. sí. No, hay un montón de personajes, ¿no? Pero pues bueno, ¿quién se arranca? Adelante. Pues yo citaré algo que precisamente habías mencionado tú, que creo que era que si alguien se ha distinguido por tener una enorme capacidad para recrear atmósferas y darles una cierta ensoñación, creo que es Sebastián del Amo. Y a eso es a donde quería aspirar, creo, esta película, y en ese sentido lo consigue. Creo que es lo más atractivo, ¿no? A final de cuentas. Esta ensoñación casi paródica, ¿no? Esta evocación que juega mucho con el absurdo y que le encajaba muy bien a la novela, que a final de cuentas pertenece a su contexto y juega con los estereotipos, arquetipos y todo lo que tiene a su alrededor, ¿no? Digo, de pronto criticarla por la manera en que presenta, por ejemplo, la comunidad asiática es ridículo, quiere decir que ni siquiera has leído la novela. En la novela, si tú ves los textos, tú ves a Filiberto diciendo voy a ver a esos pinches chales, ¿no? O sea, desde ahí sabes de lo que están hablando, sabes de qué es lo que pretende la novela también. Ahora, es que es arriesgada, siempre ha sido arriesgada la manera de presentar las películas de Sebastián del Amo. Aquí incluso aspira o echa mano un poco del cómic para presentar a los personajes. Por supuesto, porque tiene su adaptación a la novela gráfica y tiene adaptación a radionovela también, ¿no? Y hay muchas otras cosas, mi querido. Pues mira, a mí me parece un asunto interesante de origen por varias razones. Lo primero que yo tengo que decir de la película es que es complicado nadar en los matices, porque yo entiendo que la película tiene el sello muy claro en el tono, y sobre todo en el tono de Sebastián del Amo. Ahora, esto la separa, creo que un poco, de la cuestión genérica de lo que es el cine detectivesco mexicano, que tiene su propia historia. Bueno, no solo citar la película de Seiza, de la primera adaptación del Complot Mongol, sino incluso citar las películas que hizo Alfredo Gurrola sobre Héctor Velasco Aranchain, el personaje de Paco Ignacio Taibo, que eran, digamos, como más formales, sobre todo las primeras adaptaciones que interpretó Pedro Armendáriz, y en las segundas adaptaciones que las hace el innombrable Sergio Goyri. Y creo que esta película un poco se parece más en los términos de género a lo que llegó a ser el mismo Alfredo Gurrola, por incluso el tono del personaje, personaje que le da Damián Alcázar a lo que es Llámenme Mike. Creo que la película nada un poco por ese tono, y por supuesto que está mucho más basada en lo que es el tono del cómic y obviamente un tono pulp, probablemente por el público al que va dirigido. A mí me parece que es una película en términos generales entretenida, y que eso es lo que pretende. Sí. Más allá de ir por una cuestión de formalismo. Lo que yo sí le reclamaría un poco a la película es que uno siente una suerte de metaficción en los actores de la película. O sea, son ellos, los actores, y los personajes que interpretan. En algún momento para mí navega en un tono más fársico de lo que es el género como tal, y tomando en cuenta también que el personaje en sí mismo, o sea, el personaje tanto de la novela como el personaje de las películas debe ser necesariamente excesivo, ¿no? En algún punto determinado. Sí. Fíjate que me recuerda un poco a Buggy el Aceitoso incluso. Sí, yo creo que precisamente eso habría que aclararlo. Digo, la película se acerca mucho más a lo que fue el género de cine negro de Arrabal, que se consolidó aquí en México a través de las películas de David Silva, que a cualquier otra cosa. Creo que a final de cuentas es hacia donde él está apostando. Toda está nutrida, por supuesto, de todo lo que fue cómo se interpretaban este tipo de historias dentro de las historietas. Por ejemplo, el personaje que hace Gustavo Sánchez Parra, que es de este chino que hasta lo ves sentado en una silla enorme y con anillos, bien lo podrías haber sacado de esas imágenes místicas que presentaba Calimán, ¿no? Claro. O de pronto lo exótico
cómico o extravagante que llegan a ser algunas de las secuencias, bien lo puedes conectar con Rarotonga, ¿no? Que es otra historieta mexicana clásica. Yo creo que bebe mucho más de todo eso, más el cine negro de Arrabal, que de cualquier otra cosa, obviamente partiendo de la novela y por supuesto apostando por la novela gráfica. A mí me parece que el gran problema puede ser justo que no conozca los excesos de los que suele echar mano justo Sebastián del Amo, se puede sacar de onda. Claro, ahora te voy a decir algo que también a mí me parece que es importante de la película y que traza desde mi punto de vista la libertad. Y lo digo esto con cierta duda, o sea, de mi afirmación y el tono en el que transita el director. Al final, estas películas que yo mencioné, tanto Llámenme Mike como la primera parte de las películas de Velasco Arán Shane, estaban producidas por Conacite 1, por Conacite, por todas estas empresas paraestatales que tenían per se cierto formalismo. Y esta película sí responde a una producción, digamos, mucho más privada, que se permite o busca, creo, más como navegar en este entretenimiento. Digo, la verdad es que tampoco tenían todo el presupuesto que hubieran querido. Bueno, ahora, fíjate, hay algo, sí me recuerdo el genial detective Peter Pérez. Sí. Fíjate, hay algo que también es bien importante señalar, o sea, y que creo que es donde se le pueden notar algunas de las fallas, tal vez. El elenco que él elige, lo que pretende, o al menos es lo que yo quiero entender, lo que pretende es acentuar el absurdo del planteamiento original de la novela con respecto a esta paranoia que tiene que ver con la Guerra Fría y estas implicaciones políticas que prácticamente son delirantes y que creo que lo quería acentuar a través de la participación de este tan disímbulo elenco que conforman. Ahora, creo que muchos de ellos no llegan hasta las últimas consecuencias, como es el caso de Javier López Chabelo, por lo que sea, o algún otro, por la razón que sea, pero no alcanzan a alcanzar estos puntos. Pero leía, por otro lado, haciendo un pequeño paréntesis, leía que lo habían hospitalizado recientemente en esos días. Ojalá que se encuentre bien. Pero me parece que es ahí donde hay alguna disparidad en cuanto al desempeño de algunos de los actores, no porque lo estén haciendo mal, sino pareciera que se quedan cortos. Hay otros como Ari Brickman, que hace una sátira excelente del espía estadounidense. Moisés Arismendi también ¿no? lo hace bastante bien. Moisés Arismendi. O por supuesto Bárbara Mori, creo que la vemos en uno de sus mejores personajes. Yo digo que el mejor, y a ese punto iba. A mí me gusta el personaje de Bárbara Mori, porque si bien hay toda esta estridencia alrededor de todo eso está Bárbara Mori, ¿no? Es una especie de femme fatal melancólica, de verdad impresionante. Y Lolita. Sí, por supuesto. Fíjate que yo coincido con lo de Bárbara Mori. A mí sí, nada más quiero hacer énfasis en el que en esta ocasión me parece a mí que Damián Alcázar sí lo siento un poco como fuera de tono en algunos momentos. Lo siento más en el tono de Damián Alcázar. Por eso también creo que sí. Por eso decía lo de Peter Pérez. O sea, no, sobre todo, vaya, las comparaciones no siempre son válidas, pero algunas veces sí son válidas. Si uno recuerda la sobriedad del papel de Pedro Armendáriz en la primera adaptación, aquí me parece que está un tanto cuanto excesivo dentro del mismo universo que plantea Sebastián del Amo. Ahora, creo que hay que, me parece que la comparación con aquellas películas resulta prácticamente estéril. Esta es como otra historia, ¿no? Como otro planteamiento con respecto a la novela y al cómic, pero que creo que realmente, o sea, sí vale la pena ir a darle una vuelta al cine a esta película. Pues no sé si es estéril porque pues, al final de cuentas lo comenté, parece, ¿no? Pero creo que es una propuesta completamente diferente, ¿no? Pues no sé, yo no conozco la versión anterior. Está en YouTube, la puedes ver ahí de manera muy fácil. Y la repiten a cada rato entonces emitiremos un juicio respecto si yo lo que comentaba con relación a lo que decías de estéril, por eso aclaré. Me parece estéril. Me parece que me parece a mí excesivo, Damián Alcázar. No estoy haciendo una comparación per se y lo aclaré. Pero sí creo que dentro de lo que es la línea genérica, el personaje, el actor, sí está excesivo. Y entonces, pues es una buena opción, ¿no? Para la cartelera. Pues es una buena opción, es una película mexicana, es una película que pues echa de mano de mucho talento nacional, que eso es importantísimo, y que pues está buscando ser una opción diferente de lo que se está haciendo en nuestro tiempo. Digo, a No Manches Frida le fue increíblemente en fin de semana pasado, más de 100 millones de pesos. Ojalá revivan el género, ¿eh?
Sí. Ojalá, porque este género sí que vale la pena. Pues sí que vale la pena, pues ojalá que nos hagan un poco de caso y vayan a ver esta película, El complot mongol, con Bárbara Mori haciendo un papel La verdad es que ella está muy bien. Para mí está esta y la muy de bien. Gauguin son como las opciones como de la las dos semana. opciones. No, a mí me parece que Mirai también. Mirai sería bueno, el primero. Yo me iría más, no sé si por Mirai, yo me iría más por Mirai, la verdad. Bueno, en fin, muchísimas gracias. Encantado. Mi querido Gerardo me llamo. Gerardo Gil. No se enojen, es que me hacen desvariar. No desvariar, no pasa nada. Desvarías tú solo. Jesús no nos Chavarría. eches la culpa. No pasa Siempre nada. lo he hecho. Siempre lo he hecho. Ya al cine. Sí, pues muchísimas gracias. Yo soy Julio López y esto fue Marquesina 22.